COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Compañeros, bienvenidos a este segundo espacio que estamos generando desde la Escuela Rodolfo Walsh, charlas virtuales, conversatorios, para poder acompañar el proceso que estamos viviendo. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Alberto Croce, él es profesor, maestro y educador popular. En esta oportunidad nos va a brindar su charla Volver a las escuelas, cómo sería ese regreso. Contarles también que desde la Escuela Rodolfo Walsh estamos trabajando en la organización de distintas capacitaciones virtuales y en un ciclo de conferencia que en el día de hoy vamos a tener a Alberto y la semana que viene vamos a contar con el acompañamiento de Anaí Mansur y nuevamente con Silvio Winderman. Contarles también que las capacitaciones estarán destinadas a distintos niveles, a las distintas modalidades del sistema educativo, que trataremos de incorporar distintas temáticas, distintos intereses, preocupaciones que como todos tenemos en este momento que estamos atravesando. Vamos a trabajar con inclusión, vamos a trabajar con educación especial precisamente y también con normativa y legislación que creemos que en este momento es necesario conocer para saber cómo desenvolvernos en este momento que estamos pasando. Nos van a acompañar hoy, además de Alberto, Benjamín Catalán. Él es secretario de Educación del Consejo Directivo Central. Hola Benja, ¿cómo estás? Hola Flavio, buenas tardes a los compañeros y También nos va a estar acompañando Gustavo Cifuentes. Él es vocal del Consejo Directivo Central y también está trabajando en conjunto con Gustavo Moyano en la Secretaría de Nivel Medio. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, vamos a pedirle a Gustavo que repita su presentación porque no se escuchó. Bueno, la idea es acompañar en otro espacio. Gustavo, ¿querés presentarte? Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras de toda la provincia que nos están siguiendo por estos espacios, por las redes sociales, que se están enganchando a esta propuesta que desde la Escuela Rodolfo Walsh y desde el Consejo Directivo Central le estamos proponiendo para tener una forma, bueno, diferente de comunicación y de intercambio de ideas y profundizar algunos debates que sobre todo el sistema educativo hoy nos propone y nos obliga en este contexto en el cual estamos, ¿no? Bien, la idea es que escuchen a Alberto, que puedan hacer consultas, que hagan preguntas, y que él pueda contestar, desde que lo que él sabe, desde lo que podemos aportar todos. La idea es un debate, una discusión, un espacio de reflexión en relación a lo que estamos viendo. Así que los voy a dejar con Benja, con Gustavo. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Solamente les pido que me den un feedback si me están pudiendo escuchar bien, si se escucha bien, para seguir, si les parece. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, primero quiero agradecerle a la Escuela de Formación Rodolfo Walsh y a Gunter de Río Negro por esta invitación. La verdad que es un honor para mí y estoy muy contento de poderlos estar acompañando en esta iniciativa que tiene que ver con la reflexión y la capacitación docente. Entonces, para mí es una alegría muy grande. Sé que hay compañeros conocidos míos de la provincia que están conectados. Mientras estábamos en la presentación, algunos me mandaban algún mensaje por WhatsApp, fotos y estas cosas. Y también hay algunos compañeros y compañeras de otras partes que sé que también se están conectando. Entonces quiero mandarles al empezar un saludo grande a cada uno y a cada una de ustedes. Y antes de empezar con el tema, que tiene que ver con volver a la escuela, yo quería hacer dos referencias, si ustedes me permiten. Una es esta, que espero que se esté viendo, porque yo no la veo ahora, ahí sí. Hoy estamos en este momento casi en un día especial. Yo quisiera manifestar mi solidaridad con todas las compañeras, principalmente, y expresarles también que en esto tenemos que tomar postura, y yo personalmente la tengo, de estar a favor de las compañeras, defendiendo también este derecho a vivir en una sociedad en paz, igualitaria, ¿no? Y quisiera también, por eso mismo, expresar hoy mi solidaridad con los compañeros de la comunidad COM del Chaco que sufrió ayer esa represión tan terrible. Nosotros a veces los canales de televisión están hablando todo el tiempo de lo que sucedió en Estados Unidos, que fue un desastre, pero de estas cosas que tienen que ver con nuestras propias reacciones a la falta de respeto al racismo interno que a veces tenemos como sociedad, hacemos demasiado silencio. Entonces me parece que es un momento para ponerlo en evidencia con ustedes. Creo que lo hubiera hecho Rodolfo Walsh, que es el que nos convoca con su nombre y nos inspira esta tarde. Así que antes que nada quisiera expresar esas dos cuestiones y compartirla con todos y todas. Bueno, los compañeros de... Sí. Alberto, los voy a despedir, les voy a dejar lugar a Benjamín primero, que tiene algunas cuestiones para contarnos, y ya después sigue Gustavo y seguís vos, ¿sí? Así que suerte, y a los que nos están escuchando y viendo, disfruten de la charla. Bueno, repito el saludo de compañeros y compañeras para quienes se están sumando a esta. Por supuesto que adherir a todo lo que ha dicho Alberto. Desde el Consejo Directivo también tomamos postura frente a estas situaciones, así que adherir a lo que ha dicho Alberto anteriormente. Nosotros, así como lo mencionó Flavio al principio de la charla, tenemos propuestas de formación, propuestas de conferencias, de charlas que vamos a estar llevando a cabo durante todo el mes, y también es una
una forma que hemos encontrado de vernos con ustedes, de comunicarnos con el conjunto de la docencia, y no queremos dejar pasar estas oportunidades que tenemos para recordar que estamos en los 10 años de la Escuela Rodolfo Walsh, una escuela que nació si bien en el 2008 empezó su formación, en 2010 recién hizo su aparición a través de un congreso que se hizo de manera con Aten, una escuela que viene formando, que viene capacitando, una escuela que viene trabajando y debatiendo las políticas educativas que se ponen en tensión en la provincia de Río Negro. Siempre ha sido precursora, hemos estado trabajando temáticas transversales, temáticas que son de absolutos de los compañeros y compañeras, y esta formación política, sindical, pedagógica y socioambiental que tenemos es absolutamente destacable. Y por supuesto que esta escuela se enriquece compañeros y compañeras como Alberto, que nos acompañan, que nos permiten dar cuestiones que tienen que ver con los contextos en los que estamos inmersos. Hoy nos toca vivir un contexto particular, nos toca vivir un contexto adverso, pero entendemos que así como lo hemos hecho en situaciones que nos ha tocado pasar, este contexto también nos permite desafiarnos, también nos permite buscar nuevas formas para estar presentes. Y así lo hemos querido hacer con la Escuela Rodolfo Walsh, con el directivo central de la UNTER, de estar presentes a través de formas de comunicación. También queremos avisarle que es la que salimos de esta forma, así que disculpen si hay algún inconveniente que pueda ocurrir, pero bueno, es la primera vez que trabajando de esta manera. Agradecerle, por supuesto, al equipo de prensa que está haciendo todo el esfuerzo para que nosotros salgamos con Alberto hoy, vamos a hacer en las sucesivas charlas que tengamos. De la manera, como lo comentaba anteriormente, nosotros siempre, a través de la escuela y por su consejo directivo central, hemos fijado posicionamiento ante todas las situaciones que ocurren, ante los procesos educativos que la provincia, y por supuesto no vamos a dejar pasar esta oportunidad para que el día de ayer nosotros como Consejo Directivo Central hemos dado una nota al Ministerio de Educación y también nos hemos expresado públicamente pidificación de la resolución 2580, esta resolución que en principio es una resolución absolutamente unilateral, una resolución que habla sobre la evaluación, pero de manera encubierta está hablando de la acreditación. Nosotros sí vimos y sí estamos totalmente a favor de la evaluación formativa, pero no estamos de acuerdo con la manera en la que lo plantea el Ministerio de Educación en esta resolución. En algunos consideran, por supuesto, en el anexo número 2, que habla directamente de una habla de seguir una trayectoria para algún momento esa trayectoria de manera futura se convierta en una invitación. Entendemos que va en contra incluso de lo que dice la resolución 360 del Consejo Federal de Educación, y entendemos que esta modificatoria se tiene que dar con participación de los compañeros y compañeras, con participación de trabajadores y trabajadoras de la educación, quienes conocemos las realidades de las instituciones, quienes conocemos las realidades que hoy están viviendo nuestros estudiantes, y muchas estudiantes hoy no tienen acceso a las tecnologías, no tienen conectividad, muchos estudiantes y muchas estudiantes en una situación desigual frente a esta situación, y por eso es que nosotros desde que inició esta situación del aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos tomado el posicionamiento de que acompañamos, obviamente estamos de acuerdo con una evaluación formativa, vemos la evaluación formativa, pero no vamos a estar de acuerdo en estas que pone el Ministerio de Educación mediante la resolución 2580. Intención del Consejo Directivo Central participar de la discusión de la formativa y, por supuesto, entendemos, y así lo pedimos al Ministerio,
que modifique la resolución 2580, específicamente en el anexo 2 y en algunos considerandos que van en contra de, el posicionamiento planteado como sindicato, y por supuesto también va en contra del posicionamiento que tiene la resolución 63 del Consejo Federal. Comentarle esto y bueno, le voy a dar el pase al compañero Gustavo Cifuente, compañero vocal del Consejo Central y que está trabajando con el compañero Gustavo Moyano en la Secretaría de Media. Bueno, primero que nada, también agradecer al equipo de prensa por el acompañamiento que nos está dando para que podamos salir. Seguramente muchas de las cuestiones se irán mejorando. Nosotros mismos iremos aprendiendo también a participar a través de estos medios. Todos y todas, seguramente así como cada profe, como cada maestro, como cada trabajador de la educación en su casa se tuvo que adaptar a la tecnología para poder llegar a sus alumnos, a sus alumnas y a la comunidad educativa, nosotros también, y el trabajo que nos estamos dando, no solamente desde la UNTER Central, sino que cada compañero y compañera de cada una de las seccionales también se ha tenido que ir familiarizando con la tecnología para poder utilizar la virtualidad como una vía de comunicación para con nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, y en este sentido, me pone muy contento participar y estar acompañado por Alberto, sobre todo en estos momentos donde la Escuela de Capacitación, Formación Política, Sindical y Ambiental de la UNTER, que es un espacio, como decía Benjamín, que hace 10 años que ya está fuertemente trabajando y comprometida con diversas temáticas que hacen al sistema educativo, que ha sido y sigue siendo un espacio para no solamente acompañar a los compañeros y a las compañeras, sino también para profundizar algunos debates y que tienen que ver con debates que nosotros proponemos con temáticas específicas y que nos sirvan para tener una mirada alternativa, contrahegemónica y que nos ayuda a pensar la realidad educativa y que nos permita generar constantemente herramientas para no solamente ser un poquito mejor trabajador y trabajadora de la educación, sino también para que estemos constantemente en debates, con lecturas y sobre todo con compañeros y compañeras que nos ayudan a pensar constantemente. Y en este caso estamos con Alberto Croce, que es educador popular, es maestro también, es un compañero que también conoce la Escuela Rodolfo Walsh porque ha sido partícipe de muchos encuentros que hemos realizado. El año pasado ha estado acompañándonos en el encuentro provincial que hicimos para acompañar a los compañeros y compañeras que concursaban en los equipos directivos. Así que muy agradecido por esta oportunidad que nos pueda acompañar, ¿no? Además, Alberto es director ejecutivo de la Fundación Voz, es secretario general de la campaña argentina por el derecho a la educación y es una de las personas que a nivel nacional está teniendo contacto con muchas organizaciones sociales, con sindicatos, sobre todo por esta preocupación que le vamos a proponer debatir hoy, charlar, y que tiene que ver con la vuelta a clases, y sabemos que es una persona que está muy comprometida con la educación pública en nuestro país, y le queremos dar la bienvenida. Bienvenido, Alberto, y te doy la palabra. Gracias, Gustavo, y gracias, Benjamín. Bueno, cuando los compañeros de UNTER me invitaron para tener esta conversación con ustedes, que es difícil porque no los estoy viendo, los estoy imaginando, y las estoy imaginando, pero no los veo. Entonces, y pienso en lo mismo que les pasa a ustedes que están en este tiempo, como decía recién Gustavo, y como Benjamín también decía, estos tiempos de la virtualidad nueva que hemos tenido todos que aprender, y que estos desafíos que de alguna forma todos los docentes y las docentes del país estamos atravesando en este tiempo. Pero cuando ellos me pidieron hablar de esta cuestión de volver a las escuelas,
bueno, yo les comenté y les dije que mis ganas era poder compartir con ustedes lo que iba escuchando, lo que iba leyendo, lo que iba captando de mucha gente que está con este tema. Y que la verdad que si alguno espera que yo les dé recetas, estaríamos muy mal. Y seguramente van a quedar decepcionados. Pero sí, me parece que lo que puedo ayudar un poco, quizás, es mi expectativa, es a que tengamos una mirada de todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando pensemos o cuando estamos pensando en esto de volver a las escuelas. Y lo primero es el título que le pusimos a la charla, ¿no? Esto de volver a las escuelas. Cuando me invitaron en la hoja que me mandaron como primeras ideas, el título era Volver a la escuela. Y yo le comenté y le dije a los compañeros que me parecía importante esto de volver a las escuelas. Porque en todo este tiempo que vengo escuchando a muchos compañeros y compañeras, a gente de distintos sectores, estudiantes, cooperadores, directivos, funcionarios, cada vez me parece más que, primero que no existe una escuela. Quizás hay un imaginario de una escuela, pero no existe una escuela. Cada escuela es única, cada escuela es diferente, y eso se ha puesto en evidencia con muchísima fuerza en este tiempo que estamos viviendo. Pero no solo la constatación de que cada escuela es diferente, sino que hay como un pedido muy importante de que, así como es necesario tener un ministerio que de alguna manera oriente lo que va pasando, ese ministerio tenga claro que hay que respetar la autonomía de la escuela, escucharla, no con un deseo de una escuela desmembrada del sistema educativo, pero sí con una escuela que tiene características propias que son conocidas por la comunidad educativa y que a veces es muy difícil que la conozcan otros. Hasta diría yo, y perdónenme, hasta los mismos inspectores les cuesta a veces conocer cada escuela como es. Y me parece que, por supuesto que la conocen mucho más que los que lo ven de más lejos, pero a veces la escuela tiene esa sensación de que se la conoce poco cuando uno no está dentro, cuando no vive ahí. Y claro, en este tiempo que encima las escuelas van a cambiar y van a cambiar mucho, por lo menos al principio, creo que es como un gran desafío. Así que lo primero es el título que no quisiera que lo dejen pasar, volver a las escuelas. Entonces vamos a hablar un poco de esta cuestión. Los compañeros y compañeras me hicieron llegar una serie de preguntas, que no es el caso ahora que se las comente. Lo que sí quisiera es decirles cómo veo yo el tema para poder ayudarnos a pensar, con la idea de que después ustedes puedan hacer sus propias preguntas a través del Facebook, a través del YouTube, a través del WhatsApp de los compañeros, las hagan llegar y podamos profundizar un poco más. Quizás algunas podemos responder algo y muchas seguro podemos escucharlas para ir completando este rompecabezas grande que tenemos por delante. Lo primero que quisiera mencionarles es eso, ¿no? Para mí la cuestión tiene una serie de ejes que yo por lo menos los agrupo en 5 ejes, que son los que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la cuestión del volver a las escuelas. El primer eje tiene que ver con las condiciones materiales de la escuela, las condiciones materiales que tienen que suceder en este momento de regreso, cuando venga el momento del regreso. La segunda cuestión tiene que ver en cómo enseñamos y cómo se va a aprender, por lo tanto, en esa etapa. Y hay cuestiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que veremos algunas ideas con respecto a esto que se está manejando. La tercera cosa que articula acá la cuestión fuertemente es cómo se articula el ciclo escolar a partir de este tiempo que venga. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a ser los tiempos? ¿Cómo es la organización? Etcétera. La cuarta cosa que salió recién, la decía Benjamín con fuerza, es todo el tema de la evaluación. O sea, la evaluación, la acreditación se puso en juego y es otro tema importante que es un eje, o sea, por eso lo ponemos como eje. Y la quinta tiene que ver con la reorganización organizacional, institucional de la escuela. O sea, tiene que haber como una reestructuración de la escuela
y del sistema educativo. Entonces, fíjense entonces los 5 ejes. Se los repito rápido para que los tengamos en la cabeza y vamos a profundizar un poquito en cada cosa. Las condiciones materiales, enseñar y aprender, la organización del ciclo escolar, la evaluación y la acreditación y la reorganización institucional. Dicho esto, y antes de meternos en los cinco puntos y hablar un poquito de cada uno, algunas cosas generales a tener en cuenta. Ustedes saben que en el mes de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud, creo que fue el 11 de marzo exactamente, dijo que esta epidemia pasaba a ser una pandemia, por cómo se había empezado a extender por el mundo. 11 de marzo. El 13 de marzo, Argentina decreta la emergencia educativa, sanitaria. Y el 19 de marzo decreta el ASPO, el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio. Miren que en qué poco tiempo sucedió esto, que en otro momento hubiera llevado, no sé, 4 meses. Esto sucedió prácticamente en menos de 10 días. Fue como una ola, un tsunami que irrumpió en el mundo, desde la Organización Mundial de la Salud hasta que nosotros quedamos cada uno en su casa guardado. Entonces, primero tomar conciencia lo rápido que ha sido toda esta cuestión. De golpe en todos los países del mundo se cerraron las aulas, las clases, las universidades, los jardines, los maestros todos en las casas, sin saber qué iba a pasar, con decisión muy clara y fuerte desde todos lados de que había que hacer algo, que no podíamos cerrar la escuela, sino que teníamos que cambiar la manera de trabajar. Eso pasó en todo el mundo casi simultáneamente con directivas distintas, y acá en Argentina se le puso el nombre de continuidad pedagógica a esa etapa, pero en otros países se le puso otros nombres. Hubo como distintas situaciones. En algunas partes los sindicatos docentes dijeron no se puede trabajar así, o sea que no haya clases. Eso duró poco. En general en todas partes se empezó a trabajar con clases de alguna forma a la distancia virtual, con tecnología, sin tecnología, pero de alguna manera querer sostener de alguna forma el derecho a la educación, como se podía. Todo ese periodo merecería mucha charla, pero no es el tema de este encuentro. Y no quiero que nos desviemos de esto, por eso lo menciono para no hablar de ello, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta que esa etapa es la que estamos viviendo todavía. Esa etapa del ASPO tuvo como 2 grandes momentos. Un momento que fue el primero, en donde cada uno trató de hacer lo que pudo y fue un poco caótico. De vuelta no me voy a poner a caracterizarlo, dentro de pocos días vamos a sacar algún documento que va a hablar de algo de esto, pero por ahora les cuento esta cuestión. El segundo momento ya estuvo más organizado porque fue cuando los directivos, inspectores, empezaron como a decir esto tiene que tener alguna racionalidad, sobre todo en la escuela secundaria, por ejemplo, no puede cada docente mandarle a los estudiantes una guía y como pueda, y que los chicos de golpe tengan 15, 16, 17 días de trabajo, o sea, eso así no podía funcionar. En eso en la provincia de Río Negro tuvieron mucha ventaja porque habían trabajado un poco con la nueva escuela secundaria y algunas pistas tenían para trabajar distinto, pero en otras partes del país ni les cuento y en otras partes del mundo tampoco. Entonces, esto es un dato también a tener en cuenta y valorar alguna experiencia, aún con todas las dificultades que ustedes saben que tuvo la implementación de la nueva escuela secundaria, pero tiene buenas pistas para por dónde caminar alguna de estas cosas. Suponemos que va a haber una tercera etapa en este ASPO, que es la etapa no de comienzo del otro, pero sí de salida de esta situación. Pero no sabemos bien todavía. Apenas estamos en esta segunda, que está funcionando como puede. O sea, en lo que funciona un poco mejor, pero con la preocupación grande, como decía, no sé si fue Flavio o Benjamín al principio, de la cantidad de chicos y chicas y chiques que están sin poderse conectar o no sabemos dónde están, que se fumaron en este periodo porque les perdimos el rastro y no podemos llegar y no sabemos cómo llegar. Entonces, una preocupación grande, ¿no? El promedio de esto en el país es el 30%,
pero obviamente en las escuelas más pobres, en las zonas rurales, en la zona, el promedio es muchísimo mayor, entonces la preocupación es realmente alta en este momento. ¿Con qué está pasando y con qué nos vamos a encontrar al volver? Bueno, dicho todo esto, empieza a haber mucha presión en la sociedad de todo el mundo de volver a una, como le dicen, una nueva normalidad, y en educación la cara de la nueva normalidad es la nueva presencialidad, que se le pone ese título pero no se sabe bien de qué se trata. Nosotros en todo este periodo de la pandemia hemos tenido la posibilidad de ir siguiendo unos pasos atrás, no muy lejanos, lo que iban pasando en otros países del mundo. Y en ese sentido pudimos evitarnos bastantes errores que otros países iban cometiendo porque no sabían por dónde ir, y nosotros veíamos a los pocos días de lo que pasaba en los otros países las consecuencias de esos errores, y también algunos aciertos que había que ir haciendo. Entonces, hemos corrido con alguna ventaja. Pero no, con esto no disminuyo el valor de lo que ha hecho la sociedad argentina y nuestro gobierno, porque en otros países del hemisferio sur, con las mismas ventajas, no han sabido aprovechar esas situaciones y están, como el caso de Brasil en este momento, atravesando una situación terrible y muy compleja. Bueno, vamos a ir focalizando en el tema que es el tema de esta charla, que tiene que ver qué está pasando o cómo se está imaginando la vuelta. La primera cosa que yo quisiera decirles, no porque lo diga yo, que no tendría autoridad para decirlo, sino porque lo escucho de los que sí la tienen, es que no hay muchos datos concretos, sólidos y firmes de cómo va a ser todo este proceso. Hay ideas, hay sugerencias, hay algunas propuestas, algunas que vienen de personas que tienen más autoridad dentro del sistema educativo y otras de gente que está trabajando, profes, padres, estudiantes, que dicen buenas ideas para compartir y que hay que escucharlas y tenerlas en cuenta, pero obviamente tienen por ahí menos capacidad de impacto esas ideas, a menos que se las demos en algunos espacios nosotros mismos. Entonces, primera cosa, tener en cuenta muchas de las cosas que yo voy a decir son cosas que se están hablando, se están diciendo, pero que no están definidas. Hoy me hablaba una compañera que me preguntaba cuáles eran los protocolos que se estaban estableciendo a nivel nacional y yo le decía, todavía no hay protocolos establecidos, tampoco en las provincias. Se va avanzando. Yo no digo que no haya nadie que haya escrito nada, pero esas cosas todavía no están difundidas y publicadas de manera más o menos general, por lo menos hasta donde yo puedo conocer. Sí se han avanzado en algunas ideas, sabemos que hay gente que está trabajando algunos temas, que son lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes. Pero ahí a decir que son protocolos que están establecidos, la verdad que no. Por otro lado, los protocolos nacionales, que son los más establecidos, también sabemos que van cambiando con mucha rapidez y se van adaptando a situaciones nuevas. De hecho, estamos discutiendo cómo salimos, si vamos a las plazas, no vamos a las plazas, si vamos a correr, no vamos a correr. Bueno, y yendo para adelante y para atrás porque aparecen nuevos casos, porque no sabemos, porque al virus no lo conocemos suficientemente. Entonces, todo lo que vamos a hacer, lo primero que hay que hacer es muy cuidadosos en lo que vamos a afirmar. Yo una de las cosas con lo que puedo contar al hablar con ustedes es haber leído bastante lo que está pasando en otros países que están volviendo, y algunos de esos países que están volviendo han tenido que dar marcha atrás, porque algunas de las decisiones que tomaron, que parecían que eran muy buenas, resulta que no funcionaron. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que en Israel prácticamente una escuela que había empezado y que ya había con un montón de medidas de seguridad, bueno, aparecieron un montón de casos de coronavirus entre los chicos y la comunidad y los docentes, hoy de esa sola escuela hay más de 10.000 personas en cuarentena. Entonces, para que ustedes vean la gravedad, porque cualquier escuela nuestra y comunidad educativa tiene esta cuestión, que no son solamente los chicos que están ahí dentro, entre los docentes, entre las familias y entre los chicos. Enseguida, si es una escuela más o menos mediana, contamos por miles las situaciones problemáticas que pueden llegar a aparecer, por ejemplo, ante un caso de aparecer algunos contagios. Entonces, el tema es sumamente complicado. Vayamos viendo entonces las cuestiones
de los 5 puntos que les dije. Primero, y antes de seguir, pediría ¿cómo se llama? A Gustavo y a Benjamín, si me dan un pequeño feedback de que se esté escuchando bien, que se entienda, si prefiere alguna cosa, porque es importante, porque como no los veo, está bueno que me den un mini feedback y yo después sigo. Sí, Alberto, sí, estamos bien nosotros. Bien. Bueno, entonces seguimos. Gracias, perdonen, pero necesitamos un poco de caras cuando hablamos adelante de una camarita. Gracias, compañero. Bueno, entonces vamos a seguir. Primero, entonces yo les decía, son las condiciones materiales, ¿no? Para reanudar las clases. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas condiciones que tenemos que tener en cuenta? Primero de todo, las básicas. Y cuando digo las básicas, son realmente las básicas, las que son anteriores hasta la pandemia. O sea, las escuelas tienen que tener lo que es necesario para que puedan funcionar. Mucho más en tiempo de pandemia. Algunos compañeros saben que veníamos trabajando el tema de la verificación técnica escolar como una medida importante. Bueno, yo creo que es un momento que esto tiene que reforzarse porque, por ejemplo, en el caso de la provisión de agua, los tanques que estén en condiciones, la ventana que funcionen, las puertas que funcionen, que se puedan guardar ciertas medidas de cuidado, de seguridad, la calefacción, por la cuestión de que esto finalmente es como una gripe fuerte, entonces también hay temas ahí que tienen que estar cuidados, las cocinas en las escuelas, la alimentación, la posibilidad de tener, bueno, todo eso es una cuestión, yo diría, previa al coronavirus, pero básica. Entonces tenemos que tener, primera cosa, la infraestructura de las escuelas en condiciones. Parece una obviedad, pero hay que plantearlo, ¿no? Y la higiene necesaria, normal, previa al coronavirus, tiene que estar. Porque no vamos a pensar ahora en una higiene sofisticada si no teníamos la higiene básica. Pero lo primero es garantizar la higiene básica con las condiciones básicas para que la escuela funcione. Después vienen toda la cuestión de los protocolos sanitarios, que son aquellas cosas que van a venir fundamentalmente de parte de los especialistas, de los médicos, de los sanitaristas, los infectólogos, que nos van a dar algunas pautas a seguir. Yo enseguida voy a comentarle algo de esto, pero por ahora le pongo el título nomás. La tercera cuestión es el tema de la alimentación escolar, porque todos saben que esta pandemia viene sumada a una terrible crisis económica en la Argentina. Entonces nuestros pibes, especialmente los que van a la escuela pública, van a venir de familias muy golpeadas, de familias que le van a estar pasando mal, con una desocupación creciente, no sabemos cómo se van a reactivar las cosas. Entonces, al mínimo tenemos que garantizar la alimentación escolar. O sea, todos nuestros chicos tienen que poder comer. Y si hay chicos que van a escuelas de doble escolaridad, con los formatos que esto pueda llegar a tener, con más razón. Y los comedores no son solamente para los chicos de primaria, tenemos que pensarlo también para los chicos de enseñanza secundaria y para los chicos, por supuesto, en la educación inicial. Entonces el tema es realmente complejo y tenemos que pensar en el tema de la alimentación, que es un tema que tiene que entrar. El otro punto que entra como otro elemento que empieza a jugar acá es la cuestión de la conectividad, como una condición material que antes no la pensábamos, pero ahora se vuelve casi indispensable. Todos sabemos que la conectividad que ha garantizado todo este tiempo ha sido puesta por los docentes y por las familias, porque el sistema educativo con esto, digamos, no tenía herramientas. El Conectar Igualdad estaba desarmado, pero además la provisión, el derecho al acceso a Internet, bueno, es un acceso limitado, mucho más en el interior que por ahí en la ciudad de Buenos Aires, pero así todo en la zona más pobre la gente tiene dificultades muy grandes de acceso. Entonces hay un tema de conectividad que también entra a jugar acá un rol muy importante. Y después hay una cuestión que va a tener que ver con cómo se reorganiza la escuela desde el punto de vista físico. O sea, una de las conclusiones que prácticamente en todos lados se está manejando en este momento, vamos a ver qué pasa en Argentina, es que en las aulas no haya más de 15 chicos. En un aula normal, obviamente que si es un aula muy chiquita tendrá que haber menos, pero en un aula más o menos de dimensiones normales,
de nuestras escuelas públicas generales, se quiere que no haya más de 15 chicos para poder mantener la distancia. Entonces, esto nos va a implicar muchas cosas de reorganización física de la escuela. O sea, si teníamos un aula, un grupo de 30 estudiantes, ellos van a tener que ir o a 2 aulas diferentes o van a tener que partir su horario en 2 momentos para que alguno vaya en las 2 primeras horas y el otro en las 2 segundas horas, manteniendo los 15 y 15, siempre que hayamos podido mantener la matrícula. Ya después nos vamos a meter un poco más en esto, pero yo quería mencionarle estas características que tienen que ver con las condiciones materiales. Pero me paro un segundito en la cuestión de las cuestiones sanitarias, de lo que yo decía que sería el punto 1-2 acá, los protocolos sanitarios. Para comentarles alguna cosa que es más o menos general a nivel global en este momento. O sea, es difícil hablar de generalidades, pero bueno, tratando de leer un montón de cosas, más o menos les comento 5 puntos que están figurando en los protocolos sanitarios, más o menos de todas partes, más o menos. La primera habla de que es necesario desinfectar y preparar al establecimiento educativo, incluyendo ahí todo lo que tiene que ver con la capacitación a docentes, familias y estudiantes, y el personal no docente también, para qué implica tener una escuela desinfectada, si me perdonan la palabra medio rara, pero bueno, una escuela que está en condiciones sépticas de poder funcionar. Entonces, eso es una de las cosas que figuran en los protocolos de casi todas partes y que entonces uno imagina que va a figurar de alguna forma en las nuestras. El segundo son las medidas de distanciamiento social, que yo les comentaba recién, que es que hasta que haya vacuna posiblemente tengamos que cuidar de estar a 1,5 metros o 2 entre nosotros, sin tener contacto físico, con los barbijos o las máscaras protectoras y demás. O sea, esto no es una cosa tan sofisticada, pero es una cosa que lo estamos viviendo, nosotros ya lo vemos, pero que posiblemente se sostenga. Ahí nos hacemos muchas preguntas, especialmente con los chicos más chiquitos, bueno, todas las cuestiones que estamos diciendo, pero bueno, está esta cuestión del distanciamiento social que deberíamos tener dentro de la escuela. La tercera cosa es lo que sería el mantener la higiene constantemente adentro del establecimiento. El lavado de manos cada 1 o 2 horas, el tema de que los baños estén en condiciones, que limpiemos picaportes, que limpiemos cosas en donde pudiera haber contacto con el virus. O sea, todo eso es un tema que también está en... O sea, no son las recomendaciones que les estoy dando yo, son las recomendaciones que figuran más o menos en los protocolos que están en todos los países. La cuarta cosa tiene que ver con el control de la temperatura y las medidas de higiene pedidas a los estudiantes. O sea, esto que vimos como que los estudiantes llegan y a los docentes, y le ponen la pistolita esa en la cabeza o en el cuello para ver cómo es la temperatura, ese tipo de controles es como un control recomendado para saber que no llega ningún chico que visiblemente esté contagiado. O sea, puede ser que esté contagiado y no se sepa, pero no que podamos saberlo y no hagamos nada para detectarlo. O sea, esa es la otra medida. La cuarta. Y la quinta, un protocolo de cuando aparece un caso sospechoso, qué se hace con ese chico, con ese docente y con todo el aula y con toda la escuela. O sea, esa es la otra cuestión que de alguna manera figura en los protocolos. Entonces, en general, desde el punto de vista del protocolo sanitario, que era ese punto 2 de las condiciones, son estas 5 cosas. No hay 40 cosas, son estas 5, dichas más o menos de una forma u otra, pero bueno, estas son: mantener la distancia, que los chicos estén separados, que haya gran higiene, y bueno, a dar clases, yo diría. Pero en esas condiciones. Digo porque a veces pareciera que en algunas fotos empiezan a aparecer cosas que son un tanto delirantes, que por lo menos no aparecen como las que de verdad tienen que suceder. Las que tienen que suceder o las que tendrían que suceder son estas que les acabo de decir. Desde el punto de los protocolos sanitarios, que es un punto dentro de las condiciones materiales y las condiciones de infraestructura de la escuela. Entonces, si esto más o menos quedó claro,
pasaría a la segunda cuestión, que tiene que ver con cómo enseñar y cómo aprender en esta nueva etapa. Mi idea es hablar un poquito de cada punto y después abrirle a ustedes a las preguntas, dudas y demás, para así tenemos una visión general. Con respecto entonces a cómo enseñar y aprender en la etapa, hay como, yo diría, 3 cuestiones. Así como antes había varios puntitos, en esto hay 3 cuestiones. La primera es la cuestión curricular. ¿Qué cosas hay que enseñar y qué cosas no en este periodo que va a venir? Hay como un consenso generalizado de que el currículum que teníamos, tal cual como lo teníamos, no solamente en Argentina, estoy hablando en general, no solamente no se puede enseñar, porque obviamente se perdió todo el tiempo que no se pudo estar trabajando como normalmente trabajábamos, sino que, y aclaro que no digo que no hubo clases, porque hubo, y porque está habiendo clases, son diferentes, se están aprendiendo otras cosas, eso es una cosa que yo quiero remarcar, porque los chicos, al menos que pueden participar en las propuestas que se están haciendo, están teniendo una experiencia de enseñanza-aprendizaje con otros contenidos. Claro, son los contenidos que hemos descubierto ahora que son necesarios tener. El currículum que tenemos hoy escrito, con los NAP y todo, son los contenidos que en otro momento se vio que eran necesarios tener, pero cambiaron los tiempos, cambió la circunstancia. Entonces, es muy posible que si no existiera el currículum y hoy hubiera que hacer currículum, tuviéramos que poner cosas distintas a las que están ahí. Entonces, yo diría, no sacralicemos de manera demasiado terrible lo que hemos puesto en aquellas cosas, porque la realidad cambia, nosotros cambiamos y estas situaciones nos atraviesan todo el tiempo. Pero más allá de esta cuestión, está claro que hay algunas cosas a las que va a haber que priorizar y otras a las que va a haber que dejar de lado, por lo menos en esta etapa. Y ese es un trabajo que hay que hacer, y es difícil hacerlo a nivel nacional y hasta diría a nivel provincial. Yo creo que hay una lectura que hay que hacer también en cada escuela, viendo lo que fue posible hacer y lo que no fue posible hacer. Entonces me parece que ahí hay un tema gordo, en donde hay que confiar también en la propia escuela y en la capacidad de los docentes. Y hasta diría yo también, si ustedes me perdonan, la capacidad también de las familias. Porque ahí hay que tener un diálogo con la comunidad educativa, por lo menos es mi mirada en esta cuestión. Después hay otra parte que tiene que ver cómo vamos a enseñar en este periodo. Como todo ha sido muy nuevo, hay algunas veces que nos ha pasado que algunos docentes lo que quisieron hacer, porque no sabían cómo hacer, era filmarse en una clase y la misma clase que le daban a los chicos presencialmente, dársela con un video para que ellos la escuchen. Bueno, obviamente esto no funciona tan así, porque una cosa es hablar cuando tenemos adelante a los chicos y podemos tener un intercambio, te diría, de energía, de mirada, y otra cosa es cuando uno habla a una cámara y dice algo y no sabe quién lo escucha del otro lado. Por eso hay algunos tipos de trabajo, como las guías de trabajo, el trabajo por proyecto, la enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, el trabajo por problema, que en algunas cosas abren el juego a otro tipo de participación y a otro tipo de interacción. Entonces, yo creo que ahí hay como una idea de que tenemos que probar otras formas de enseñanza que sean más interactivas, que sean más participativas y de nosotros tengamos que ir acompañando de otra forma. Yo creo que en las escuelas se están haciendo experiencias de distinto tipo y estas cosas va a haber que sostenerlas porque, al menos en el primer tiempo, es bastante claro que vamos a tener un tiempo que va a ser medio dual o medio híbrido, como dicen. O sea, va a haber algo de presencialidad y algo de virtualidad que se va a sostener. Después vendrá la etapa posterior que habrá que ver cómo queda y cómo es. Casi nadie imagina que vamos a volver a lo anterior como si nada hubiera pasado. Pero bueno, en todo caso, si alguna vez se llega a eso anterior como si nada hubiera pasado, será después de bastante tiempo, porque por lo menos en nuestra experiencia, todo este año nos va a llevar con este tipo de cosas, no tengan duda, y hasta entrado el año próximo también. Así que esto tenemos que imaginar que vamos a tener que convivir con este tipo de formatos, ojalá funcionando mejor, con más recursos, con más posibilidades, pero me parece que es un dato de la realidad, nos guste o no nos guste tanto. Y el tercer elemento de este enseñar y aprender en la nueva etapa tiene que ver con algo que ya por suerte veníamos trabajando bastante conceptualmente, que era esto del acompañamiento de las trayectorias.
sea, esto de poner la centralidad en el derecho a la educación y que todos nuestros estudiantes puedan estudiar y garantizar ese derecho y acompañar las trayectorias es clave en este momento. Porque ¿de qué sirve que organicemos muchas cosas si nuestros estudiantes no están? O no vienen o no pueden estar. Y tampoco sirve que acompañemos a poquitos. Tenemos que llegar a todos y a todas. Y este es un gran desafío y esto implica acompañamiento de trayectorias. Yo después voy a referirme a esto en otro de los puntos, pero lo marco porque me parece que en esta manera de enseñar que estamos hablando aquí, en esta salida, en esta nueva etapa, el tema de cómo acompañamos las trayectorias es un tema clave. Y ahí hay que poner cabeza y bueno, vamos a ir viendo cuáles cosas. Yo no me puedo quedar en detalle porque si no esta charla puede ser eterna. Pero digo para ir viendo más o menos el mapa general de por dónde vamos. El tercer tema es la organización del ciclo escolar. Ahí se están hablando de muchas cosas y hay muchas cosas dando vuelta. Y me parece realmente interesante algunas de las discusiones que se están dando. Y aquí tenemos un problema que no nos sirve mucho la experiencia europea, porque ellos están terminando el año y nosotros estamos casi empezándolo. Bueno, no estamos empezándolo porque justo cuando empezamos pasó esto, pero quiero decir, estamos justo cruzados ahí. Prácticamente ellos ya dan por terminado el año. O sea, ellos en Europa y demás entienden que se acabó y que ellos van a empezar cuando empiece el ciclo. Ahí empieza de vuelta la cosa para ellos. Y toman todo este tema como de las vacaciones de verano, que todavía les falta, porque ellos empiezan las vacaciones de verano en julio, pero bueno, anticipan un poco, moderan algunas cosas, y la idea de ellos es que esto empiece en serio con el año próximo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nos agarra esto antes de las vacaciones de julio nuestras. Ahí se están manejando distintas alternativas. Yo les diría que una de las cosas que a mí me parece que va tomando como más consenso, no está decidido, pero va tomando como más consenso, es tratar de juntar 2 años, no 2 años en uno, sino que uno haga 2 años en 2 años, pero cortado de otra forma. Y ahí hay distintas posibilidades. Una posibilidad es que este año, este ciclo escolar, termine en mayo del año próximo, o en abril o en mayo del año próximo. Y ahí empieza el siguiente. Entonces el chico que hoy está en segundo año, por decir algo, sigue segundo año, pasa las vacaciones de verano, sigue segundo año hasta mayo, abril, y ahí termina segundo año y ahí empieza el tercero. Eso es algo que se está hablando y que puede ser interesante como una alternativa. Otros dicen que en realidad no es que termina segundo y empieza tercero, sino que está en segundo, pero cuando termine el año próximo al final terminó tercero. Y en algún momento es como que se va haciendo como un pase, un ensamble entre el segundo y el tercer año, o entre el tercero y el cuarto, con una lógica medio de ciclo, por supuesto cambiando y adaptando distintos cronogramas y distintos contenidos y demás. Pero esas cosas son cosas de las que se están trabajando, no están definidas. Yo no puedo decirle esto va a ser así, no soy el que lo tiene que decir tampoco, pero les cuento más o menos por dónde se están debatiendo en este momento ese tipo de cosas. Yo creo que de las cosas que se están diciendo son las que pareciera que más se van a ir por ese lado. Por eso la preocupación mayor está puesta hoy en los 2 grupos que empiezan y que terminan los niveles, tanto el primario como el secundario. Los que empiezan porque es como que no saben de qué se trata. Un chico que empezaba primer grado, imagínense, nunca lo empezó. Entonces no sabe lo que es la escuela primaria. Y el que empezaba el primer año, lo mismo. O sea, le contaron cómo era, pero no sabe cómo es. Le está tratando de ver de golpe con un montón de profesores que le mandan WhatsApp, cosas y demás, cuando pueden tenerlo. Pero imagínense que hay un problema. Y el otro extremo es la otra situación difícil, que es lo que están terminando, porque obviamente están como muy preocupados. Primero porque no saben si terminan o no terminan, lo que va a pasar, y segundo si lo van a dejar entrar o no en el nivel siguiente. Entonces ahí se está poniendo como el esfuerzo más fuerte para ver cómo se resuelve esta cuestión. Después vamos a hablar un poquito de esto cuando hablemos del tema de evaluación y acreditación. Pero ahí yo diría
está la mayor preocupación, y de vuelta viene el tema de las trayectorias educativas y el acompañamiento de las trayectorias de estos y de estas pibes. Bueno, entonces, tercer punto tiene que ver con esta organización del ciclo escolar. En la organización del ciclo escolar yo quisiera mencionar también algo que para mí es muy importante, que es como que tenemos que repensar el tema de la regularidad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos este concepto del alumno regular. El alumno regular, entre comillas, era un alumno que figuraba en un listado, en un registro, se sabía en qué año estaba, tenía que concurrir una serie de días por semana en un horario, entraba en un horario, salía en un horario, si no estaba en ese horario entra tarde, si no sale, antes no puede salir si no viene el padre a buscarlo, que tiene que cumplir con una serie de formatos del sistema educativo que todos conocemos. Ese era el alumno regular. Y el que no se adaptaba por cualquier motivo, o por culpa de él, o por una enfermedad, o por un viaje, o lo que sea, perdía la regularidad, y había manera de recuperar la regularidad o no, etc. La realidad es que en este momento nuestros estudiantes, todos, no perdieron la regularidad, están construyendo otra regularidad. Y esto es muy interesante, ¿no? Es una regularidad distinta, porque por un lado el que estudia en la casa estudia a la hora que quiere, como quiere. En algunas escuelas han tratado de poner, por ejemplo, en un horario todos los chicos tienen que estar ahí. Hasta en alguna escuela conocí que le hacían poner los uniformes para conectarse en el Zoom. Cosas así pasaron o están pasando, no sé, yo creo que ya pasaron, pero por lo menos en cuestiones así, en algunas escuelas de gestión privada, por ejemplo, ¿no? Le decían los chicos tienen que estar con uniforme haciendo las tareas por Zoom. Bueno, pero la mayoría no funciona así, los chicos se conectan cuando pueden, cuando tienen la oportunidad, sí pueden conectarse, con el celular que le presta el padre o la madre, si tiene, o si tienen ellos, si tienen conectividad. Entonces hay como una construcción de una nueva regularidad. Esa nueva regularidad, ¿en qué se expresa? Por decir algo, en si me contestan o me contestan un trabajo que les mandé. Ni siquiera si lo hicieron bien, sino si me lo contestaron. Primero, si tengo el registro de que les llegó, y segundo, si me lo contestó. Fíjense en cuánto cambió esa regularidad. No tiene que ver ya ni con el día, nada, sino con ese contacto, con esa posibilidad de haber establecido conexión con ese estudiante. En esto que viene también va a haber una nueva regularidad. Y creo que vamos a tener que estar muy atentos a cuál es esa nueva regularidad y construirla, porque no hay nadie que la haya construido. ¿Cómo va a ser esta nueva regularidad? ¿Cuándo vamos a decir, este chico forma parte de esta escuela? ¿Qué es lo que va a haber? Porque esto va a cambiar el calendario escolar, los horarios, con todo lo que va a influir esto en el trabajo docente, que es otro tema que espero poder llegar a hablarlo, pero no me quiero alargar mucho más. Bueno, el cuarto tema tiene que ver con el tema evaluación y acreditación, que, como dijimos, es un tema complicado y problemático, que ha tenido como bastante dificultad en este tiempo en la discusión teórica, ¿no? Hubo un pedido muy fuerte de muchos docentes de todo el país que por favor el ministerio o alguien dijera algo con respecto a esto, porque había una confusión gigantesca. Tanto que finalmente el Consejo Federal de Educación sacó una resolución que recordaba, yo no me acuerdo del número, discúlpenme ahora de memoria, pero la recordaba Benjamín hace un ratito, que decía que no era momento de generar evaluaciones calificativas y mucho menos de acreditación. Sí había que generar dispositivos para que el sistema educativo se evalúe, que había hecho en toda esta etapa de continuidad pedagógica, pero no imaginarnos evaluando y acreditando estudiantes que habían estado en condiciones totalmente desiguales y distintas. Entonces, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la acreditación en este tiempo de continuidad pedagógica. Yo creo que en este tiempo en general no va a haber muchas acreditaciones, y si las hay porque algún directivo o un inspector fuerza para que las haya, acá el problema no va a ser ese, el problema es al volver a la nueva normalidad, cómo se ajustarán esos procesos de calificación y acreditación con lo que haya que hacer en esta nueva etapa que viene. Yo sinceramente creo que estamos todavía en este terreno muy a oscuras.
Hay algunos compañeros y compañeras con los que hablo que les parece que esto no es tan complejo. Para mí es muy complejo. Y habrá que encontrar caminos que para mí todavía no están muy recorridos, por lo cual no me animo a hacer comentarios demasiado fuertes ni contundentes. Mi sensación es que hay que ver cómo andamos y hay que ver las experiencias que van haciendo los docentes. Por otro lado, sabemos que tenemos desde educación inicial hasta el fin de secundario, con lo cual tampoco tenemos posibilidad de poner una norma que valga para todos y sea todos igual. Las situaciones son muy distintas y sobre todo las condiciones que han podido atravesar nuestros estudiantes son muy distintas. Entonces me parece que eso nos lleva a tener que pensar en formatos de evaluación bastante distintas. Yo creo que una de las exigencias bastante rápidas que va a haber que tener es qué pasa con los chicos que están terminando su sexto año o su primaria, pero especialmente el sexto año de secundaria, y que necesitan de alguna forma cerrar su ciclo para poder el año próximo pasar a la educación superior. Creo que esto es algo de lo más urgente. En algunos lados están avanzando en mecanismos de exámenes virtuales a través de Zoom y todo esto, pero son experiencias. Todavía esto no está, no es general en el sistema educativo argentino, no ha avanzado. Ya son experiencias sueltas que se están dando en algunas provincias, a las que yo los invito a que presten atención, porque bueno, puede haber cosas de esas que puedan servir para las distintas experiencias. Algunos docentes me dicen que en eso ya tienen experiencia de antes de haber hecho estas cosas, y me parece muy bueno. Creo que una cosa que hemos fallado como sistema educativo en general es no mirar las experiencias preexistentes en algunas modalidades del sistema educativo que ya tenían algunas de estas cosas en su raíz. Tanto la educación rural, que tenía los plurigrados y toda esta cuestión, la educación hospitalaria, que también tenía experiencia y tiene experiencia porque la ha tenido que recorrer desde hace mucho tiempo, la educación en cárceles, que también busca enseñanza en situaciones bastante distintas a las comunes, pero me parece que hay, y otras, ¿no? Pero hay algunas modalidades que nos podrían dar insumos de cómo se pueden resolver estas cosas, porque ya se las resolvía de esta manera, que me parece que no hemos tenido la capacidad de prestarle suficiente atención en este nuevo escenario. Bueno, y también hay mucha gente, para cerrar este cuarto punto, que aprovecha la situación, lo digo aprovecha en un sentido muy positivo, para recuestionar muchas cosas con respecto a la evaluación. Y a decir si el tipo de evaluación, la manera de evaluación de certificación es la que no ha llegado el momento de que la tengamos que cambiar y llegar a otros formatos más integrales, más participativos, más generales, que no una prueba y una evaluación escrita, saquen una hoja y todas estas cosas que sabemos que se permanecen en el sistema educativo y que en algunos casos terminan siendo decisivas para la promoción de nuestros estudiantes. O sea, creo que hay muchos que están diciendo, bueno, tanto tiempo hablamos de que había cosas que había que cambiarlo, es el momento de empezar a poner en práctica con valentía, con decisión, cosas distintas. Bueno, también me parece que es interesante aprovechar esta situación para pensar cuáles son esas cosas distintas y ponerlas en práctica. ¿Nos vamos a equivocar? Seguro que nos vamos a equivocar. Cuando hacemos algo nuevo nos equivocamos, pero es la forma de aprender. Entonces me parece que tenemos que ser cuidadosos, sobre todo con nuestros estudiantes, pero animarnos a hacer otro tipo de caminos de evaluación y de acreditación. Bueno, y el último punto es el tema de la reorganización institucional. Ahí hay cosas que tienen que ver con el sistema educativo en general y cosas que tienen que ver con las escuelas. Voy a ser rápido también por el tiempo, ¿no? Pero cuando miramos en las cosas del sistema educativo en general, una de las cosas que a mí me alegra en este contexto es que de pronto, luego de los años de la última administración del gobierno del PRO a nivel nacional, mi sensación es que de golpe nos hemos dado cuenta que tener un Ministerio de Educación Nacional no era una cosa menor y que era importante contar con un ministerio nacional. Yo creo que son esas cosas que uno a veces descubre cuando de verdad las necesita. Por suerte lo teníamos y no nos pasa como en salud, que no había ministerio y que hubo que crearlo junto con la pandemia. Pero por lo menos
nuestro ministerio existente tuvo que reconstruirse, porque era un ministerio, por ejemplo, que no tenía más direcciones de nivel y de modalidad. Entonces no tenía herramientas para vincularse con las jurisdicciones. Bueno, ahí es un trabajo enorme del equipo que está en el ministerio tratando de reconstruir esto en medio de la virtualidad también. Tener que sacar este programa Seguimos Estudiando con tanta dificultad para que esté en los medios, tan rápido también. Bueno, que obviamente también habrá que mejorarlo mucho si la cosa sigue, pero ha sido un esfuerzo muy grande de sacar las cartillas, de ponerlas en imprenta, de mandarlas, con un montón de defectos, porque sobre todo por el alcance y la escala en tan poco tiempo, casi sin haberse podido sentar en el ministerio. Entonces, me parece que ahí hay también la necesidad de una nueva relación entre la nación y las provincias. Creo que se está haciendo ese esfuerzo, hay un trabajo interesante de los ministerios de educación de las provincias, de trabajar articulado con nación en todas estas cosas, pero bueno, siempre en la realidad compleja, no solamente por la pandemia, sino por un país en crisis, un país muy desigual, con muchos gobiernos provinciales con pocos recursos, con dificultades de conexión, que a veces no tenían ni dinero para ir a visitar a las escuelas en un auto. Entonces, la realidad es que todo esto está en un ambiente complicado desde antes, que esto se está salvando con esfuerzos personales, con compromiso, cuando se puede, porque también sabemos que hay gente que por ahí no acompaña, no quiere, no le interesa a todo nivel, y entonces eso también a veces obstaculiza mucho de los procesos que estamos teniendo que transitar. Pero bueno, dicho esto, ahí hay un trabajo para hacer entre nación y provincia, y también un trabajo interno adentro de los ministerios provinciales, con los equipos de orientación, con los equipos técnicos provinciales. O sea, ahí hay que hacer también un trabajo muy fuerte, que hay como una invitación a meternos a trabajar. En algunas provincias funciona mejor, en otras peor. Ustedes discúlpenme que no puedo ser tan preciso con la provincia de Río Negro, porque hay muchas cosas que no conozco y porque además hay un nuevo gobierno en Río Negro. Entonces, me cuesta conocer detalles de la nueva gestión, que ustedes obviamente la conocen mejor que yo. Entonces no puedo hacer muchas precisiones institucionales porque no las conozco en esta nueva etapa. Conocía un poco más de la anterior, posiblemente muchas cosas han seguido, pero muchas cosas también cambiaron. Entonces, particularmente, seguramente en el Ministerio de Educación. Creo que también esto va a exigir un funcionamiento distinto al interior de cada escuela. Y yo ahí creo que, especialmente si hay directores que están escuchando, directoras, yo creo que tenemos que animarnos a fortalecer decididamente la comunidad educativa. O sea, sabemos que mucho de lo que hemos podido salvar a nuestras escuelas ha sido por la participación y el compromiso de las familias. Aún con toda la crítica que a veces desde los docentes les hacemos a familias que exigen, que no aceptan, que piden, que protestan. O sea, ustedes piensen que detrás de eso están los medios de comunicación bombardeando todo el tiempo, y hacen muy difícil esta cuestión. Leyendo un estudio comparado de lo que estaba pasando en los 15 países del mundo saliendo de la pandemia, una de las cosas que decía ese estudio era que era inevitable la crítica social a cualquiera de las cosas que se estaban haciendo, porque en todos lados, sea lo que sea que se haga, los medios criticaban durísimamente, o para un lado o para el otro, lo que se estaba intentando. Entonces, eso después baja a los padres y después a los docentes, que son los que tienen que aguantar esa presión que viene de la familia, que no tienen la posibilidad de protestarle al televisor. Entonces le protestan al docente con el que se están comunicando y que creen que está todo el día, mañana, tarde y noche disponible para responder una inquietud. Así como hay padres, ayer estaba en casa de una familia que me decía, estoy preocupado por los docentes de mi hijo porque hace 15 días que no le mandan nada a mi hijo. Dice, tengo miedo que no les haya pasado algo, me decían irónicamente. Hay de todo. Entonces me parece que tenemos que darnos cuenta que esta es la realidad que atraviesa un sistema educativo tan grande. Pero bueno, ahí también hay que trabajar en ese cambio interno en la escuela. Lo mismo diría con los estudiantes. Yo creo que llegó el momento de escuchar a los chicos, escuchar a las chicas de nuestras escuelas, estar atentos a lo que necesitan, sumarlos, que ellos no sean el problema, que sean parte de la solución, que puedan aportarnos, que puedan ayudarnos,
que no los veamos como un objeto a los que le enseñamos cosas, sino que son también compañeros más chicos con quien hacemos un camino de enseñanza y aprendizaje desde nuestro saber como docentes y desde el lugar de ellos que es poder aprender y poder acompañarnos a nosotros en esa construcción de los conocimientos. Entonces, me parece que esto no es nomás que un lindo discurso teórico, hay que ponerlo en la práctica construyendo las comunidades educativas. En ese sentido, me parece fundamental destacar que algo muy fuerte, y van a tener que hacer los gobiernos provinciales sobre todo, es reforzar y trabajar en la capacitación docente en todas las nuevas herramientas que surjan. Este esfuerzo que está haciendo UNTER va exactamente en esa dirección. Yo espero ser un pequeño aporte en ese camino de dar algunas cosas para ayudar a pensar en esta línea, pero además hay que compartir las experiencias de los que están trabajando, que son los docentes y las docentes, y que tienen experiencias muy buenas para poder compartir. De ahí hay mucho para aprender y no nos perdamos la oportunidad de que esas cosas buenas que se están haciendo se puedan conocer para que otros las puedan hacer. Porque me parece que eso es un camino fundamental que hay que recorrer en este momento. Bueno, yo termino aquí porque me parece que me fui hasta del tiempo que yo mismo quería, pero quería completar esta mirada y bueno, los dejo para moderar inquietudes, preguntas, cuestiones que a ustedes les parezca que puedan ser interesantes. Muchas gracias por la paciencia, espero que se haya escuchado bien. Gracias, y bueno, gracias. Sí, como vos decías, mientras estuve en la charla, aparecieron un montón de preguntas, y aparecieron cuestiones para ir preguntando ahora y conversándolas, pero también comentar que nosotros como Consejo Directivo Central estamos trabajando en un documento que vamos a presentar al Ministerio de Educación, que justamente tiene que ver con estas cuestiones que plantea Alberto, ¿no? Digo, Alberto está hoy aquí en esta charla porque todo lo que Alberto ha planteado son cuestiones que nosotros como Consejo Directivo Central hemos venido trabajando, que tienen que ver con las condiciones laborales y que tienen que ver con la regulación del docente. En ese sentido, nosotros estamos preparando un documento que mañana tenemos primera instancia de reunión con el Ministerio de Educación de la provincia para trabajar las condiciones de los compañeros y las compañeras que están en la Junta de Clasificación, y posteriormente la semana que viene vamos a estar sentados en una reunión con el Ministerio de Educación trabajando que tienen que ver con las condiciones laborales de los compañeros y compañeras en este momento, también de la cantidad de horas que pasan frente a esta dificultad que recién hablaba Alberto, que en cualquier hora, en cualquier momento, la intimidad también, porque el hecho de hacer clases o de hacer videos también tiene una cuestión hacia los compañeros y compañeras. Todas estas cosas nosotros la hemos recopilado, la hemos trabajado, la tenemos en un documento para presentar al Ministerio de Educación. Yo he ido a algunas preguntas que fueron llegando, después seguramente tendrá otras, pero mayormente las cuestiones que surgen tienen que ver de cómo garantizar el distanciamiento social. Sobre todo preguntaban compañeras del nivel inicial y de la escuela primaria de cómo hacer para garantizar este distanciamiento social, y también nos llegaba la pregunta de los compañeros y compañeras son profes de educación física, donde muchas de las actividades que ellos tienen que proponer en ellos tienen que ver justamente con un hacer físico. Entonces, ¿cómo trabajar esas cuestiones? A ver, me parece que la respuesta esta a los chicos de inicial va a ser dada sobre todo por docentes del área inicial, inspectores en nivel inicial a nivel nacional. Yo creo que hasta que eso no se sepa cómo hacer no va a empezar. Me preocupa que, por ejemplo, en Inglaterra decidieron que se empezara por ahí, sobre todo para garantizar a la gente que tiene que ir a trabajar, con esta lógica de inicial y guardería que me parece espantosa, pero fue la decisión que se tomó, y yo no la comparto desde ese lugar. Yo creo que realmente hasta que esto no esté claro, no creo que se retome el nivel inicial, si es que los docentes inicial
consideran, y yo creo que es muy lógico, que no pueden garantizar ese distanciamiento. Algo parecido con lo de educación física, o sea, me parece que en el primer tiempo eso no va a suceder. Y quizás los profes de educación física tendrán que estar dispuestos para hacer otras cosas, por ejemplo, no me maten, pero ayudar a buscar a los pibes que estén desenganchados para poderlos reenganchar con la escuela. Miren, cuando estaba hablando, una compañera de Mar del Plata que está escuchando, que es docente, me manda un mensaje diciendo, acaban de decir en televisión que en Inglaterra solo volvieron el 35% de los chicos a la escuela. En Inglaterra. Entonces imagínense que si eso está sucediendo allá, a nosotros nos puede pasar algo peor o igual. Y a esos chicos va a haber que ir a buscarlos, no solo con los docentes, pero también con los docentes. Así que yo creo que hay docentes que van a tener que estar dispuestos de alguna forma, no digo exponiéndose físicamente, pero de alguna manera acompañar esos procesos porque va a ser necesario para recuperar y tener la escuela que queremos tener. Porque si perdemos muchísimos chicos, vamos a tener problemas serios como institución educativa para sostener. Entonces, mi respuesta a los compas de educación física es seguramente al principio, que no sé al principio cuánto se estirará el principio, pero al principio no va a haber educación física seguramente en las escuelas, por lo menos de la manera como nos imaginamos que tiene que funcionar, pero eso no quiere decir que los docentes no puedan tener alguna asignación de tareas que tenga que ver con lo que hace falta en estos momentos. Por otro lado, que eso no lo dije, me parece que los tiempos. Ayer estuve en una reunión en donde estaba el ministro de Educación de la Nación y él decía que cree que hasta difícilmente antes de agosto realmente empiecen las clases en donde se puedan empezar y en el resto quizás en septiembre. Yo estaba leyendo hoy que Italia decidió empezar en septiembre, por ejemplo, y yo digo, si Italia decidió empezar en septiembre con todo lo que le pasó y en el proceso que ahora ellos están en embajada y todo lo demás, no sé nosotros, o sea, porque a veces uno puede decir empezaron las clases porque se abre como en Uruguay las escuelas rurales, pero son situaciones muy específicas y muy pequeñas. Entonces, yo creo que no se puede generalizar, no se puede generalizar. Bueno, me callo para dar lugar a más preguntas. Y comentarios también, por supuesto. Sí, como decía Benja, hay algunas cuestiones que surgieron de la charla que son obviamente coincidencias y que desde el sindicato las venimos trabajando y que, bueno, sin duda también nos ayudan a reforzar un pensamiento bueno, que seguramente va a ser común y de coincidencia con muchos compañeros y compañeras a lo largo de la provincia. Pero bueno, esto que decía Alberto de que no hay una receta ni la va a haber, es algo que obviamente vamos a tener que tener bien en cuenta y fuertemente porque sin duda que las realidades, inclusive dentro de la provincia, a la vuelta, para cuando volvamos a las escuelas, sin duda se van a tener que tener en cuenta. Pensar también en conjunto cada realidad con las comunidades educativas. Me parece que el tema de la participación no solamente de los compañeros y de las compañeras, sino también de las comunidades, de la comunidad educativa en general, y sobre todo algo que mencionaba Alberto recién, que nosotros también lo estamos planteando fuertemente, que es la voz de los estudiantes y de las estudiantes, para que también todas las voces sean escuchadas, porque en la medida que el problema se colectiviza, sin duda las soluciones van a quedar digamos, van a ser un espejo de la realidad un poco más específica. Por eso nosotros también estamos acompañando y, bueno, proponiendo el diálogo, el trabajo en conjunto, el trabajo en comisiones, la participación de todos los actores de la comunidad, en la medida que esto también se transforme como una exigencia y que el Ministerio de Educación obviamente lo tenga en cuenta. Y por otro lado, repensar algunas cuestiones que sin duda esta realidad nos ha impuesto y que el tema de la acreditación y la evaluación ha sido sin duda uno de los temas y sobre todo la acreditación, ¿no? Esto
esta realidad y este contexto nos ha hecho pensar de que quizás también sea una buena oportunidad para repensar la acreditación en términos, en cuanto a números o a términos numéricos, y sobre todo repensar el tema de la meritocracia y esas cuestiones que muchas veces no solamente tienen que ver con imposiciones, sino también con construcciones, ¿no? Entonces, me parece que este es un buen momento para que de manera colectiva y en conjunto vayamos pensando también, si no es necesario, por lo menos desacomodar algunas estructuras que traemos o venimos sosteniendo dentro del sistema educativo y que sin dudas esta realidad nos ha hecho o nos ha obligado a repensarla, ¿no? Por eso me quedo también con el tema de colectivizar los problemas, ¿no? Sí, yo creo que no hay ninguna salida individual en este momento, de ningún tipo, porque además no hay que entender la pandemia como una cuestión solo de un problema de salud pública, porque la pandemia genera un problema de salud, pero ha generado un problema social, económico, político, cultural en el mundo entero. Y esto otro no es que es algo que, bueno, cuando se pase la pandemia ya está. No, al revés. Eso no se va a curar con una vacuna. Con la vacuna por ahí el virus no nos afecte más este virus, que además tampoco sabemos si esta situación no se puede repetir dentro de 2 o 3 años con otro virus y con otra situación, porque hay muchas dudas de cómo todo esto está sucediendo, pasó. Imagínense que hay hasta toda la crisis internacional que está dando vuelta alrededor de todo esto y las tensiones que esto está generando de distintos tipos a nivel global. Entonces, yo creo que estamos en una situación que supera la pandemia y el sistema educativo va a acompañar esos procesos de alguna forma u otra, o reforzando aquello que no queremos o ayudando a transformar aquello que queramos. Un docente de Uruguay, reflexionando el otro día, me decía una cosa que parecía muy interesante para que todos los que estamos escuchando esta charla la pensemos. Pero yo la estoy repitiendo en todos lados. Algunos me la deben haber escuchado y está cansado de escucharla, pero me parece muy importante. Decía, ¿qué cosas que hemos tenido que dejar de hacer por culpa de la pandemia y de la cuarentena, cuando termine la cuarentena no queremos volverlas a hacer? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué de las cosas que hacíamos no queremos volverlas a hacer cuando termine la cuarentena? Y la otra pregunta es, ¿qué cosas que empezamos a hacer porque hubo cuarentena queremos seguir haciendo después de que termine la cuarentena? Y me parece que son dos preguntas interesantes con muchos niveles de profundidad para hacer. Para hacérsela cada uno desde la casa, para hacerlo cada uno desde su tarea docente, para hacerla cada uno con su grupo de estudiantes, para hacerla cada uno como sociedad también, ¿no? Porque esto nos hizo cambiar muchas conductas en esta cuarentena, pero seguramente algunas cosas no deberíamos volver cuando se acabe la cuarentena, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que podamos pensar también en estas cosas porque hacen a lo cultural de esta situación que estamos viviendo y la escuela juega en esa cancha, ¿no? En la cancha de la cultura, de la vida cultural de los pueblos. Sí, así es. Hay un montón de comentarios, hay un montón de preguntas, pero bueno, sabemos también que es un tiempito ya en la entrevista, pero bueno, sí hubo unos que nos están mandando, bueno, algunos compañeros, compañeras que trabajan en la completa nos dicen que bueno, que van a tener que reestructurar seguramente la forma en la que venían trabajando, con los horarios que tenían, repensando el espacio del comedor, como está pensado en las escuelas de jornada completa. Compañeros que dicen, me preocupa que el tema del distanciamiento social no afecte el social de la escuela, el lugar de encuentros. Muchísimos comentarios que tenemos en las redes que, bueno, que tienen que ver con esta charla interesante que se dio con esta presencia de Alberto, que para nosotros fue y es sumamente importante porque como dijo Gustavo, estamos en medio de este trabajo en el que estamos haciendo como sindicato
lo que tenemos que hacer para el conjunto de la docencia, para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Hacia Alberto, si te damos el espacio para algunas palabras de cierre, y vamos a ir cerrando este espacio y bueno, por todo, con la apertura de poder hacer otro más, con la apertura de poder tener nuevos espacios en vos, porque es absolutamente interesante todo lo que has compartido con nosotros en este momento. Benjamín, yo más que agradecerle a ustedes y a todos los que están ahí del otro lado, y te pido por favor que en el Facebook de la escuela, si quieren, o en el YouTube, donde quieran, pongan mi dirección de correo, porque si alguno tiene alguna pregunta que no pude contestar, no llegamos, no dio el tiempo, yo se la trato de contestar o de mandarle algún material o algo, porque para mí será un gusto. Así que si ustedes quieren, le ponen ahí mi correo, porque acá yo no lo puedo poner, pero con gusto a disposición. Y mucha fuerza, compañeros, y a cuidarse todos y a respetar este tiempo de cuidarnos nosotros, cuidar a los demás, y ojalá que podamos atravesar esto con las menores pérdidas posibles, que es lo que estamos como pueblo todos tratando de sostener. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Alberto. Y sí, vamos a compartir, como vos decís, el correo y también comentarle a los compañeros y compañeras que están que esta charla va a quedar colgada en Facebook de la UNTER Central, también en el de la Escuela Rodolfo Walsh y también en el canal de YouTube que tiene la UNTER Central, así que quienes quieran volver a verla o quienes quieran recomendar esta conferencia que nos brindó Alberto lo van a poder hacer. Así que bueno, Alberto, muchas gracias por haber estado allí. Gustavo, te cedo la palabra. También para agradecer, bueno, a todos los que hicieron posible este espacio, a Alberto por las palabras, nos deja pensando y seguramente muchos y muchas de los que están siguiendo esta charla se han quedado con muchos interrogantes, con muchas preguntas, y sin duda que también ese es uno de los objetivos que tenemos, que nos quedemos con las ganas de pensar, con las ganas de seguir profundizando en el debate y también en la necesidad de buscar nuevas estrategias para que de manera conjunta y colectiva podamos seguir pensando cómo volver, cómo va a ser el regreso a las aulas, porque definitivamente en algún momento vamos a tener que volver. Y el objetivo nuestro es el poder generar, diferentes tipos de encuentros, charlas, debates, para que, bueno, de manera conjunta podamos ir construyendo algo. Se extraña la presencialidad, sin duda, la escuela también, en cuanto a la presencialidad hay que reivindicarla. Yo creo que los espacios donde nos podemos encontrar, donde nos podemos tener contacto cara a cara y poder hacer otro tipo de interacción, sin duda que la extrañamos y que en algún momento vamos a volver, pero este tiempo bueno, nos obliga sobre todo, como decía Alberto, a cuidarnos y a buscar este tipo de estrategias y herramientas para poder seguir comunicando. Así que me queda solamente agradecer a los compañeros y las compañeras de la Escuela Rodolfo Walsh que nos han dado una mano para esta charla y sin duda que para los compañeros y compañeras de la provincia, decirles que los próximos encuentros y los próximos charlas que vamos a tener por este medio van a seguir en este mismo sentido. Así que un abrazo para todos y todas y bueno, nuevamente el agradecimiento para Alberto Croce. Así es. Bueno, recordarle a los compañeros y compañeras, como lo dijo Flavio al inicio, vamos a tener a Anaí Mansur. Anaí va a estar hablando nosotros del desafío de enseñar en tiempos y espacios diferentes, así que vamos a darla bastante también muy interesante como fue la de hoy. El miércoles vamos a tener a Silvio Winterbau, que va a seguir trabajando los contenidos en tiempo de pandemia para las ciencias sociales. Y recordarles que mañana va a haber un video en las redes de Nueva UNTER, porque estamos festejando los 10 años de la Escuela Walsh. Mañana el compañero Marcelo Nervi, compañero que era secretario general en
el momento en el que se conformó la Escuela de Formación Política, Pedagógica, Ambiental Rodolfo Walsh, quien presidió el primer consejo académico. Así que vamos a estar en contacto a través de estas redes. Vamos a tratar de mejorar para la próxima todo lo que ha ocurrido en comunicación hoy. Sabemos y vimos los comentarios que por ahí se entrecortaba un poco, pero la próxima ya vamos a ir ajustando algunas cosas y bueno, pedimos disculpas, pero dije al inicio, es la primera vez que hacemos este tipo de comunicación. Quiero el agradecimiento a Alberto y a los compañeros y compañeras de prensa que pudieron hacer posible esta salida. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de invitar a Alberto a que nos despidamos con el cartel que arrancó. Así que bueno. Ahí está. Muchas gracias para todos y para todas. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.